Bueno, en este video lo que vamos a ver es una nueva funcionalidad de nuestro SBPCAM que tiene que ver con el diseño de levas, pero vía el diseño de la alzada, o sea, del movimiento de la válvula que estábamos buscando, y en base a eso generar el camón que nos generaría este tipo de movimiento. Para ello nos valemos de un método de diseño que se llama diseño de levas polinómicas, que es bastante conocido, lo ha hecho famoso en los años 50 la empresa Iskenderian, por ejemplo, es una empresa que lo utiliza para sus diseños y bueno, acá lo adoptamos en nuestra maquinaria. Como vemos, podemos elegir una serie de cuestiones que tienen que ver con el círculo base que vamos a usar. Por ejemplo, ponemos una alzada de 9,5 milímetros, una luz de válvula de 0,25 y acá lo que vamos a hacer es poner la duración de la rampa de entrada, o sea, queremos que arranque, digamos, llegue a su máxima alzada en 150 grados. Queremos que luego baje en otros 150 grados, por ejemplo aquí, y ponemos una meseta, o sea, un tiempo donde va a mantener la alzada máxima de 10 grados. Esto contado, obviamente, en grados del cigüeñal. Luego lo que tenemos aquí son una serie de coeficientes de lo que va a ser la curva de ataque, o sea, la curva de entrada. Estos son 5 coeficientes que tienen que ser uno cada vez más grande que el otro y nos van a ir permitiendo modificar la curva. Y lo mismo en el caso de la curva de descenso. Y finalmente tenemos la posibilidad de añadir o no rampa de pérdida de luz, o lo que se llama, digamos, la rampa de conexión, que se llama en algunos casos. En nuestro caso lo que vamos a hacer va a ser una leva simétrica, o sea que la entrada tenga el mismo perfil que la salida, lo vamos a marcar aquí, y vamos a, con estos valores primarios que se ponen aquí, diseñar una curva para ver. Una vez que pulsamos donde dice diseñar, nos va a mostrar el perfil de alzada que se genera con estos valores que entramos acá y a su vez nos va a mostrar el perfil de el camón que nos queda generado. En ese caso tenemos la posibilidad de ver varias pantallas de resultados. En este caso lo que vamos a hacer, que es una característica interesante del equipo, es vamos a cargar una referencia, o sea, por ejemplo, una leva que tenemos medida mediante nuestro sistema, por ejemplo, aquí cargamos una que dice de admisión, es una leva de admisión, la cargamos y aquí en rojo nos aparece el perfil de alzada de la curva medida, de la curva relevada. Y aquí por otro lado nos aparece en rojo también el perfil del camón de dicha leva. Entonces ahora lo que vamos a poder hacer de alguna manera es comparar cómo es el perfil de este camón que tenemos como referencia, por ejemplo, y nuestro perfil obtenido. Entonces aquí lo que vemos, por ejemplo, es que estas dos levas, lo que se puede hacer también es, por ejemplo, elegir cuál de las curvas, la curva en este caso la curva actual, la curva verde, la vamos a retrasar un poco para que se ponga más bien cerca de la curva de tipo referencia. Entonces, por ejemplo, la vamos a mover unos 10 grados de atrás. Tocamos donde dice mover y aquí vamos a ver que la curva de alzada se va moviendo. Vamos a mover unos 2 grados más para lograr que se superpongan, por ejemplo, las entradas. Y acá lo que vamos a ir viendo de a poco, vamos a acercarlo un poquito más, lo que se ve es la comparación, digamos, entre una curva y la otra. Vemos obviamente que son, esta que hemos diseñado con los valores aleatorios es bastante diferente que la que vamos a usar como referencia. Asimismo, igual ya podemos ver, por ejemplo, que nos calcula el mínimo círculo base a utilizar en cada una de ellas, diámetros mínimos de botador, la referencia, la actual y el cambio. La permanencia, fíjense que una tiene 276 grados, la roja, que es la referencia, contra 265 que tiene esta que estamos diseñando, área bajo curva, factores de leva y otros parámetros más. Lo primero que vamos a hacer entonces para hacerlo más representativo es, yo ya tengo acá más o menos calculado desde antes una serie de parámetros, por ejemplo este 4 lo vamos a cambiar por un 6, por ejemplo. Volvemos a tocar diseñar y vamos a ver cómo nuestra curva varió de manera notable. En este caso podemos poner, por ejemplo, aquí
ponemos 100, estos valores que por ahí parecen aleatorios, tienen un porqué, que es para ir llevando la curva, esto se ha hecho con experimentación. 110, por ejemplo, acá podría ser otro valor, y estos valores son totalmente variables, ¿no? Uno puede poner el valor que quiera, y vemos como cada valor va cambiando levemente, digamos, la forma de la curva. Una vez que la tenemos con estos valores, 3, 6, 110 y 120, que como les decía son valores que yo ya he experimentado antes, lo que vamos a hacer entonces en este caso, a la curva de referencia, en este caso vamos a adelantarla, perdón, un poquito, vamos a adelantarla por ejemplo de a 2 grados, y vamos a irla llevando, digamos, hacia lo que es la otra curva, simplemente para poder tener una comparación de cómo evoluciona. En este caso vemos que lo que hemos logrado es que evolucionen de una manera bastante similar. Sin embargo, si yo realmente quisiera hacer que estas dos fueran realmente iguales, por ejemplo, podríamos bajarle la duración a la entrada. Entonces hacerla de 147 grados de entrada y de salida. Lo que va a ser un poquito más corta la leva y, por ejemplo, levantar la duración de esta meseta. En vez de 10 grados, ponerle, por ejemplo, 20 grados de duración total. Si lo hacemos, vemos que ya ahí la leva tiene un parecido muy importante, digamos, con esta leva que hemos tomado como referencia en un primer momento. Entonces, si ahora lo que vamos a hacer es adelantar un grado más, por ejemplo, la leva de referencia, vamos a ver que ya pasan a ser prácticamente iguales. Uno podría seguir jugando con estos coeficientes, irlos tocando de valores pequeños para lograr una aproximación mejor. Pero para el efecto, digamos, de lo que queremos mostrar en el video es suficiente. Una vez que uno tiene, digamos, relevado el perfil y logró tener una ley de movimiento similar a este perfil que nos gusta, uno tranquilamente lo que puede hacer es comenzar a hacer modificaciones sobre el mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo que quiero es decir, por ejemplo, que darle 10 grados más de permanencia? Entonces le ponemos 30 grados más en la meseta, ponemos diseñar y automáticamente la leva va a tener esos 10 grados más. Por ejemplo, también podríamos decir, no, bueno, no quiero 10 grados más. Volvemos a poner 20. Yo lo que quiero es que esos 10 grados estén repartidos, digamos, en decir, por ejemplo, hacerlo, no sé, 152 grados, darle un poquito más de duración a las dos rampas. En ese caso, vamos a hacer eso. Y lo que va a haber va a ser una pequeña diferencia, digamos, en lo que tiene que ver con las entradas y las salidas. Por ejemplo, ahí vamos a quedar otra vez con una leva 276, 275, pero digamos que se comporta de una manera levemente diferente. Miren, por ejemplo, podemos arrimarnos aún más si le ponemos un poquito más de permanencia en la meseta. Ahí tenemos dos levas exactamente de la misma permanencia y fíjense que tenemos un poquito menos de factor de leva. Todo esto obviamente es modificable. Si vemos las curvas de velocidad, aquí es donde vamos a tener posiblemente alguna diferencia, lo mismo que en el caso de las curvas de aceleración. Si uno, vamos a sacar estas para que se vea un poco más claro, si uno mira las curvas de aceleración, si bien son muy parecidas, la curva de aceleración más clara, que es la de la leva que estamos diseñando, al tener un diseño analítico bastante más suave, también vamos a tener algunos cambios en lo que tiene que ver justamente con el comportamiento del resorte. El software también nos calcula, por ejemplo, la curva de referencia necesita una precarga de resorte de 82 kilos, mientras que esta leva que acabamos de diseñar va a necesitar un inicial de 73.8 contra los 124 de final y los 112 que tiene lo que estamos diseñando. Aquí nos marca un cambio de 9 y de 11 kilos respectivamente en lo que es la carga de resorte.
Volviendo al tema de alzada, por ejemplo, si uno quiere seguir jugando con este tema de alzada, uno tranquilamente podría decirle, no sé, vamos a poner algún número un poco más alto, 160 para la entrada y 160 para la salida, y lo que vemos que la leva se va haciendo más suave. Si vemos acá, aumentó notablemente la duración total, le hemos dado 12 grados más. Por ejemplo, podríamos hacer que tenga 1 grado la meseta. Entonces vamos a volver a bajar otra vez la permanencia y vamos a tener una leva, si bien que es muy similar. Vamos a la leva de referencia, la vamos a trazar algún grado para poder compararla mejor. Así las centramos ambas y va a ser más fácil compararlas. Vemos que esta leva de esta forma pierde un poco, digamos, en lo que es la aceleración máxima, con los pros y los contras que ello trae aparejado. Fíjese que pierde un poco también de factor de leva en este caso. Y en el caso de las aceleraciones vamos a ver que baja bastante la aceleración mínima. Con eso lo que va a bajar justamente es notablemente el inicial y el final, que va a necesitar esta hipotética leva que estamos jugando a diseñar. En fin, una vez que tenemos, por ejemplo, vamos a dejarla con más permanencia a propósito, vamos a dejarla con 20 grados más de permanencia, simplemente por un tema de que sea bien diferente. Ahí vemos cómo cambió el tipo de perfil. Vale decir también que ya estamos partiendo de una leva, en este caso es una leva bastante, es una leva de competición, o sea que es una leva que tiene ya su desarrollo previamente hecho. Estamos simplemente jugando a optimizarla de una manera hipotética, perdón. Una vez que la terminamos, podemos venir a donde dice guardar, guardar nuestro trabajo, vamos a poner diseño, y una vez que está guardado, básicamente pasa a comportarse como cualquier otra leva que tengamos ya sea medida, y la podemos tranquilamente cargar aquí donde trabajamos con cualquier otra leva en el resto del programa. Asimismo también, como decíamos, podemos poner rampa de pérdida de luz, por ejemplo, una rampa de pérdida de luz con velocidad constante que dure, por ejemplo, unos 20 grados. Vamos a poner un número aleatorio, donde aquí vemos que la corrió, pero bueno, aparece esa rampa de pérdida de luz. También podemos usar, por ahí un poquito más larga sería mejor, para que se note más. Aquí se ve más claramente que aparece. Y también lo que se le puede agregar, en caso de desearlo el diseñador, es una rampa, lo que se llama de aceleración cero. Vamos a ver que aparece esta rampa, digamos que tiene otro tipo de perfil, y acá también la muestra en el gráfico. Vamos a ver obviamente que el perfil de velocidad va a ser bastante diferente, porque justamente buscamos el contacto entre la leva y el botador en el punto que la velocidad es cero. Asimismo, tal como vamos a buscar un punto donde la aceleración otra vez también sea cero, para lograr un contacto efectivo y un contacto suave entre lo que es el botador y el perfil de la leva que viene girando.